sobre el resolutivo final de este tribunal y la declaratoria de validez de la elección y el presidente electo Felipe Calderón Hinojosa. Y hay un montón de temas que se tienen que discutir. Yo les agradezco mucho que continuemos en esta mesa y en este ejercicio. Ayer nos acompañaron en la transmisión especial que W Radio le presentó al auditorio de la República Mexicana con motivo de la sesión pública. Retomemos el hilo, ¿no? Es decir, ya ustedes han planteado puntos de vista importantes desde ayer, pero retomemos el hilo. Después de las horas transcurridas, Lorenzo, ¿cuál es tu valoración general de dónde andamos parados? Bueno, me limito a la de la sentencia porque luego bien podríamos aquí extendernos con las valoraciones políticas que quién sabe dónde llegamos. Como dice hoy la jornada, que es muy buen titular, ¿no? ¿Y ahora qué? Sí, pero eso ya es un tema del que hablaremos en su momento, pero hablemos del tribunal ahorita. He tenido oportunidad de leer, aunque de manera todavía no con la precisión que hubiera querido, son 300 páginas el dictamen. Y, creo que estoy en grado de hacer una valoración poco, digamos, que va más allá de la mera, o del mero seguimiento de la sesión. Comenzaría diciendo esto, poniendo las manos de frente. No hay resolución judicial, que genere una conformidad absoluta, y menos todavía cuando se trata de una resolución en una materia como tan controvertida como lo es la materia política por excelencia, es decir, electoral. Y no hay resolución judicial que sea técnicamente perfecta. Yo sigo convencido que este tribunal es el mejor tribunal desde el punto de vista técnico. La verdad, me hubiera esperado, digámoslo así, una elaboración más fina, un hilado más fino respecto del dictamen. Creo que el dictamen es perfectible en muchos puntos, como toda resolución judicial, por cierto. En términos generales, es un dictamen, en términos generales, que me satisface. Aunque hay puntos, efectivamente, me parece que son resueltos, no digo muy a la ligera, sino que son resueltos sin la exhaustividad que a lo mejor que yo habría tal vez deseado. Y concretamente son aquellos que tienen que ver con los que se determina en el propio dictamen, son las dos grandes, las dos irregularidades de mayor peso. Concretamente el intervencionismo del presidente Fox, que en el dictamen se valora de una única manera, a pesar de que el intervencionismo este intervencionismo se dio en dos planos. El dictamen trata el intervencionismo de Fox como un único tema, sin distinguir que hubo dos tipos de intervencionismo: uno, el que tiene que ver con los spots y la promoción de la obra social, y otro que tiene que ver explícitamente con los pronunciamientos que en distintas entrevistas Fox hizo abiertamente favoreciendo o pronunciándose en favor de Felipe Calderón. Eso por un lado, el tribunal los engloba y los trata como la misma cosa, y los atenuantes que plantea el propio tribunal, concretamente tres: la tregua navideña, el acuerdo de neutralidad y la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que ordena de manera preventiva la suspensión de ciertos spots, de esos spots de desarrollo, de difusión de obra pública, de manera global. Es decir, yo creo que aquí habría sido necesario, sobre todo pensando que, como lo dice el mismo dictamen, es la irregularidad más grave y la que puso en riesgo la validez de la elección, hubiera querido un desarrollo mayor. De igual manera con lo que ocurre con la campaña del Consejo Coordinador Empresarial. Con el resto de las campañas empresariales coincido en términos generales. Ahí sí estamos llegando a un subjetivismo. Cuando, por ejemplo, aquello de Jumex, recordarás que incluso se mencionó en la sesión. Sí. Decir que Jumex favorece al candidato porque Jumex utiliza los colores blanco y azul, pues bueno, habría que remontarse a la historia y ver qué viene antes, si Jumex o el PAN, o cuando adopta el PAN en los partidos. Es decir, hay cosas que de la impugnación del PRD, de la coalición, que son realmente de relleno. Pero sin duda las transmisiones del Consejo Coordinador Empresarial, que creo habrían ameritado una reflexión mayor, insisto, a pesar de que en términos generales el dictamen, con sus deficiencias, no me parece un dictamen digamos que haya que tirar a la basura, ni mucho menos, ¿no? John Ackerman. Muchas gracias, Carmen. Un gusto estar aquí contigo y con Lorenzo. Leyendo el dictamen, realmente, en primer lugar, yo les invitaría a todos. A la mesa, sí, aquí está. Este voluminoso. Sí, ya no dormimos anoche. Está todo rayoneado, tachado, subrayado. Yo les invitaría realmente a todos sus radioescuchas, no solamente a los abogados,
a bajar este documento de la página web, leerlo. No es un documento que no puede leer alguien común, que no haya estudiado derecho. No es nada más de los abogados. Sí. Es sumamente didáctico en ese sentido, en que todos lo podemos entender. Ahí también hay un problema. No tanto en el hecho de que todos lo pueden leer, pero en la falta de argumentación jurídica de fondo que existe ahí. Yo quisiera ver, bueno, vamos a ver una cosa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha anulado por la causalidad abstracta, nulidad abstracta, unos 17 elecciones desde que ha existido, desde hace 10 años. Dos gobernadores, los casos más importantes de Colima y Tabasco. Y aquí, en este dictamen, no hay una sola mención de esas anulaciones. No hay ninguna comparación de este caso con los otros. ¿Por qué en los otros casos se anula la elección y por qué aquí no se anuló? No hay un par de menciones o jurisprudencias, pero realmente no hay una argumentación jurídica. Eso lo hace muy accesible para el público en general, y los invito a leerlo, pero también ahí asienta un grave problema. Hay otros problemas, y yo realmente discrepo de Lorenzo al decir, a mí sí no me satisface este dictamen. Lo podemos debatir y discutir, yo creo que para eso este espacio, ¿no? Ellos hacen un gran trabajo documentando, definiendo, describiendo todas las irregularidades que existieron en la contienda electoral, tanto antes como durante la jornada. Pero ya a la hora de ver la cuestión de que si impactó o no impactó, dan un salto mortal. De repente dicen, no tenemos suficiente información para juzgar que haya sido determinante. No hay unas joyas ahí que podemos sacar así para citar y discutir específicamente, pero en general el mensaje es eso. No tenemos suficiente información, y lo comentábamos ayer. Este tribunal es la última instancia, es el único que tiene que tutelar nuestros derechos político-electorales. La Suprema Corte no tiene competencia directa aquí. Esta es una especie de segunda Suprema Corte, es un corte de control constitucional. Si el Tribunal Electoral no protege nuestros derechos político-electorales, nadie más lo va a hacer. Ellos tienen la responsabilidad para hacer el mayor esfuerzo posible para documentar. No es suficiente, sobre todo en este momento del juicio electoral, o sea, ya se acabaron los juicios de impugnación, aquí actúa de oficio, y el tribunal tiene todas las facultades para hacer una investigación. A mí me parece muy adecuado, por ejemplo, una pregunta que hiciste, Carmen, al magistrado Franco, que si los magistrados del tribunal podrían haber, por ejemplo, integrado un panel de expertos, hecho una investigación más a fondo cuál fue el impacto. Yo sé que es muy difícil, hay muchas cosas que impactaron, no ir al debate, etcétera, pero para eso existe la ciencia social. O sea, los abogados sí, no son expertos en investigar el impacto en medios, etcétera, pero sí hay expertos en hacerlo. Por eso lo tendríamos que haber hecho. Cada causa, ellos están identificando causas, irregularidades contundentes y ilegalidades claras. Cada causa tiene un efecto. O sea, no hay causa sin efecto. Eso es una lección básica de lógica de ciencias sociales. La cuestión es ver y medir cuál efecto fue. Quizás no fue determinante. Yo no estoy diciendo de antemano que fue determinante, que hubieran anulado. No. Simplemente no sabemos. Esa es mi conclusión. No tenemos todavía la certeza de que Calderón haya ganado de una forma legítima y completa esta elección. Regresamos. Cada minuto. Lorenzo Córdoba, John Ackerman. Bueno, seguimos en el punto. Hay un punto de vista muy divergente sobre el sentido final de lo que ha arrojado el resultado del tribunal. Creo que el punto, Lorenzo, es justamente la gran noción y el gran concepto de certidumbre, ¿no? Sí, claro. Ese es el gran tema, porque al final el tribunal, por supuesto con todas las atribuciones legales, podría haber dicho, como dijo, es Felipe Calderón, y ya, como pudo decir, se anula o Andrés Manuel. Creo que no está a debate su atribución, y es la última palabra, y es finalmente la decisión legal que hará una presidencia. En el Zócalo no opinan lo mismo, en todo caso, pero... De acuerdo, pero estamos hablando de las reglas del juego establecidas, sí, claro. Gusten o no gusten, es el tribunal de última instancia, y hay un presidente electo, punto. Sí. Y ahí vendrá una situación política de pronóstico reservado, ese es otro territorio. El tema aquí es la certidumbre como valor fundamental de las elecciones. Sí. ¿Crees que con lo que presentó
y con los elementos que el tribunal tuvo, se allegó y dispuso para sus valoraciones, nos ofrece a los ciudadanos un resultado con certidumbre de qué pasó en la elección? Sí, a ver, Carmen, te contesto, permíteme contestarte, porque Sin no quiero decir darle quién la ganó, vuelta. Sí, Sin no, decir- no quiero darle la vuelta a la pregunta, porque es la pregunta clave. No, sin peros, déjame ir por etapas. No nos va a hacer que se nos olvide. No, para nada. Yo mismo creo que sí, la nuez de esta discusión. Primer punto. Una cosa es que que la resolución del tribunal sea inatacable y definitiva, Ajá. y otra cosa es que sea no discutible. Es decir, por y supuesto. este ejercicio creo que es justamente un ejemplo de ello, y creo que es importantísima la discusión. No creo que sea ociosa la discusión sobre el tipo, incluso el razonamiento que sigue el tribunal en su dictamen, su resolución, porque justamente ese es un elemento adicional para generar certidumbre. La certidumbre, sobre todo cuando se trata de cuestiones subjetivas, es el producto de acercamientos, de confrontación de puntos de vista distintos. Bueno, el tribunal tiene que estar sometido al tribunal de la opinión pública. Claro, también. bueno, porque estamos en una democracia y no hay órganos inexcrutables en un sistema democrático. Primer punto. Segundo punto, algunas respuestas puntuales a lo que decía John. No es cierto que se haya aplicado 17 veces la causal abstracta de nulidad. La causal abstracta de nulidad se aplicó solamente una vez, que es justamente en el caso en el que se le da origen, Tabasco. Es jurisprudencia y alguien puede decir, ¿cómo es posible? Porque la jurisprudencia son 3 casos. Si uno analiza la jurisprudencia, hay 2 casos de Ayuntamiento de Tabasco que son los que conforman los 3 necesarios para que este criterio se vuelva jurisprudencia. Pero en esos 3 casos, en esos 2 casos adicionales, no se concedió la nulidad, es decir, se invocó la nulidad abstracta, no se concedió, pero fueron utilizados para formar el criterio. A partir de ese momento se han anulado muchas otras elecciones. Por ejemplo, John mencionaba 2 de gobernador, una es Tabasco, la otra es Colima, pero en Colima no se anula por una causa abstracta, se anula porque la Constitución de Colima, la Constitución, ni siquiera la ley, la Constitución de Colima expresamente decía que si había una intervención, una declaración del gobernador, se anulaba la elección. En el caso de Ciudad Juárez, que es justamente la diferencia entre la nulidad abstracta y lo que se conoce técnicamente como nulidad específica o genérica, es decir, cuando la nulidad está contemplada como en la propia ley, ya sea reconocida en la ley, ya sea especificadas las causales para la nulidad. De ahí la diferencia entre genérica y específica. La única abstracta justo porque no está en la ley, es, como ocurre en la presidencial, es la de Tabasco. Entonces, la única... Si se hubiera anulado esta elección, habría sido el segundo caso en nuestra historia electoral. Ahora, para ir adelante, y vinculo esto con lo de la certidumbre para no... Necesito hacer una pausa, perdóname, Lorenzo. Hacemos cortes para las estaciones en la República Mexicana. Regresamos con el tema de la certidumbre después de esto. Bien. ¿Ofrece certidumbre el resolutivo del tribunal? Para ser muy breve y terminar la idea, yo creo que esta misma discusión es la que acaba generando certidumbre. Yo creo que el tribunal sienta las bases en general de una certidumbre, lo cual no quiere decir que tengas que comprarle de manera absoluta sus razonamientos, ni mucho menos. Repito, siempre en el entendido de que estamos hablando de las discrepancias respecto al fallo, no del desacato respecto al fallo. Ahora, sí, creo que la certidumbre, y que buena medida lo ha puesto John ahora sobre la mesa, pero lo han puesto otros analistas respetadísimos, igual que John, como Eduardo Juchime, en fin, el mismo José Antonio Crespo hace un momento. Es decir, ¿por qué el tribunal no fue más allá? Y aquí toco uno de los puntos justo que John mencionaba hace un momento. El argumento de que no hay suficiente información no genera certidumbre, dice John. Bueno, ese es un argumento socorrido en efecto por el tribunal, pero socorrido normalmente por todos los tribunales. A mí me da la impresión que a veces al tribunal se le pide, es cierto que es un órgano límite, es cierto que tiene facultades directivas, yo mismo en esta mesa lo he sostenido y he dicho que el tribunal puede de oficio determinar ciertas actuaciones. Claro. De hecho lo ha hecho en el pasado. Lo que sí es cierto es que tampoco, y aquí la línea puede parecer muy sutil, es un tribunal, no un ministerio público. Entonces el tribunal actúa de entrada sobre la base de los elementos que le ponen las partes sobre la mesa. Y si hay necesidad de algún otro, eventualmente, si así lo determina el tribunal, lo hace. Un dato que no es menor y que no es nada más una manera de dar la vuelta es justo lo que había dicho, lo que mencionó esta mañana hace un rato Fernando Franco. Bueno, la coalición por el bien de todos, sobre todo tratándose de datos que vienen construyéndose, la actuación del presidente Fox viene desde el año pasado.
Es decir, durante todo este tiempo, la coalición, probablemente por uno de los peores pecados en materia política, ya lo decía Maquiavelo, que se llama soberbia, no atendió y no se preocupó a lo largo de todo este proceso de ir generando estos insumos ante una eventual impugnación. Claro. A ver, John. Yo nada más digo, lo que estás pidiendo aquí, Lorenzo, es que desde la misma campaña el candidato está preparando a anular la elección. O sea, eso no lo podemos, o sea, sentar a ese precedente sería muy grave. No, anular no, pero sí. Porque prepararse jurídicamente, John. Para anular una elección, No, o sea, obviamente uno no espera anularlo defenderse. hasta que termine. Totalmente de acuerdo, pero prepararse para defenderse. Es decir, la campaña de Vicente Fox, más allá de la presentación ante la FEPADE, pero la FEPADE no es que haya sido una entidad pública muy proactiva y que haya funcionado, que haya dado grandes resultados, pero creo que es un problema fundamentalmente de diseño y además del hecho de que tenemos delitos electorales planteados hace más de 10 años que no tienen nada que ver con la realidad actual. Pero, insisto, podía haber interpuesto muchos otros mecanismos durante el proceso. Lo que no hay que dejar de observar es que la coalición presenta la gran impugnación hasta el final. Bueno, el discurso del representante del PRD, Horacio Duarte, en la mañana de la elección era el discurso del partido que iba a ganar, y es que creo que estuvieron convencidos que iban a ganar hasta media entrada a la tarde. Obviamente, con los tiempos que fija la ley, que eventualmente hay que revisar, porque 4 días es un absurdo para presentar una impugnación a una elección de este calibre, empezaron a armar todo. Digamos, es cierto, y acepto la crítica, el tribunal tal vez, y probablemente pudo haber hecho otra cosa, es discutible si esto del panel, pero en fin, eso creo que lo podemos dejar para después, pero lo que me parece, perdón, y con esto te dejo el micrófono, John, es que tampoco podemos pedirle al tribunal algo que no hizo el partido impugnó. John. Bueno. ¿Se le podía pedir al tribunal que se allegara a elementos que no le dio la comisión? Sí, desde luego. Lo que dice el inciso 20 del artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación le otorga directamente, no al tribunal, sino al presidente del tribunal, las facultades, en casos especiales, de allegarse las pruebas necesarias para perfeccionar las pruebas o ordenar las diligencias necesarias. El mismo presidente del tribunal por sí solo lo podría haber hecho. En muchos momentos, pero sobre todo al final, y obviamente esto es un caso excepcional, o sea, ahí no hay dudas, ¿no? Esto es un caso excepcional por la misma cerrada de la elección. Y nada más, algunos puntos aquí. Con respecto a la nulidad, acepto la crítica de Lorenzo, tiene razón, hablé mal al decir que eran 17 nulidades abstractas, pero el punto aquí es que vemos a un tribunal como si no tuviera historia, no está analizando estos 10 años. El Tribunal Electoral, yo estoy totalmente de acuerdo, es de los ejemplos mejores de impartición de justicia en este país. Las sentencias son excelentes, la actuación se ha sido fabuloso, eso de la causal abstracta es un avance jurídico para este país, pero de repente en esas sentencias, cuando lo lees, no está ahí. O sea, hay una documentación muy sistemática de las regularidades, pero no vemos la argumentación jurídica de cómo llegan a no declarar la invalidez o a declarar la validez de la elección. Parece que este documento, y cuando lo analices muy cercanamente, les invito a todos a hacerlo, como si estuviera escrito con 2 manos. Evidentemente sí fue escrito con 2 manos. Hay 2 magistrados ponentes. Ahora, hay una parte, como ya habéis dicho, que documenta muy claramente la cosa, y luego hay ese salto mortal. Cuando ves la misma audiencia pública, uno de los magistrados que ha elaborado este dictamen elaboró un discurso de unos 20-25 minutos y el otro habló por 2 minutos. Nada más, con un sí, estoy de acuerdo. Eso para mí dice que hubo debate dentro del tribunal, ¿no? Y que dejaron a los ciudadanos fuera de ese debate. Así es, y que no pudimos ver ese debate. Puede ser una decisión muy lógica, institucional, de que quieren tener una unidad para que no haya preguntas, pero a partir de ahí, a partir de leer el dictamen mismo, ver las 2 formas de abordar el tema, yo veo que sí hubo debate dentro del tribunal. Qué bueno que hubo debate. El problema es que no lo vimos. Lo vamos a ir viendo, seguramente. Lo bueno es que, bueno, no sé si es lo bueno, pero estos magistrados salen al final de octubre, y ojalá, ¿no?, pudiéramos dialogar con ellos mismos, así como dialogamos con el mismo Fernando Franco, que fue el presidente, para saber un poco más las entrañas de la decisión. Porque yo sí creo que seguramente estuvieron en un debate cerca y podrían haber ellos mismos anulado esta elección si es que se hubiera ido por un lado u otro de los argumentos, ¿no? Regresamos, Lorenzo, un momentito más. Claro. Lorenzo Córdoba, John Ackerman, reflexiones finales sobre la resolución del Tribunal
sobre estas elecciones presidenciales, Lorenzo? Yo creo, Carmen, gracias, que hay que analizar esta sentencia como el producto, además de que es la última gran sentencia de una época del tribunal de los primeros 10 años, hay que analizarla como el corolario de estos 10 años. En estos 10 años el tribunal ha oscilado entre posturas muy formalistas y posturas muy garantistas, es decir, posturas muy proteccionistas de los derechos fundamentales, lo cual es realmente encomiable, al grado de haberse colocado como un paradigma a nivel mundial. Lo que también decías, John, hace un momento, que la nulidad abstracta es una gran aportación a la integración del marco jurídico electoral, y tienes toda la razón. Lo que también es cierto es que si uno analiza la historia de la propia nulidad abstracta, no solamente se aplicó una vez, sino que dejó de aplicarse a petición de los partidos un sinnúmero de veces. Mencionábamos en el corte los casos de Oaxaca, los casos de Veracruz, el caso de Puebla, en fin, ha habido a mí me da la impresión, y eso hay que, digamos, lo dejo para la reflexión, que la idea de la nulidad acabó abaratándose. La nulidad, las elecciones presidenciales pueden anularse, por supuesto que pueden anularse, pero el propio criterio de la nulidad abstracta establece que para anular una elección tiene que haber una violación generalizada de los principios que rigen la actuación electoral. Claro, esto de nuevo entramos en el terreno de los subjetivismos. A juicio de algunos habrá una violación generalizada, a juicio de otros, incluidos los magistrados, no la hubo. El punto es, insisto, que no me parece que haya este salto mortal del que hablas. Yo sí creo que en el dictamen, yo sí creo que el dictamen es perfectible, y habría sido deseable que, sobre todo en algunos puntos, la argumentación fuera y la motivación fuera mucho más exhaustiva. Eso habría resuelto, digamos, muchas discusiones que se van a dar, y que, insisto, qué bueno que se den, porque es una manera de acabar resolviendo estos puntos flojos del dictamen. Pero bueno, en fin, para rematar, en términos generales, este dictamen, criticable sin duda, a mí en lo particular me genera certidumbre, porque en todo caso, las que se determinan como violaciones evidentes, aunque el presidente Fox no se haya dado cuenta, yo creo que si no lee ni los periódicos, es mucho pedirle que lea el dictamen, y sobre todo la parte en donde se le acusa de haber puesto en riesgo la elección. Pero bueno, eso es otro tema. Yo creo, en términos generales, que salvo algunos puntos, esta violación generalizada no se dio. John Ackerman. Gracias, Carmen. Yo me quedo profundamente preocupado y angustiado y insatisfecho con la resolución del tribunal. El tribunal, como ya hemos comentado, tiene una larga trayectoria, una gran historia de ser un tribunal garantista. Aquí vemos un tribunal casi sin historia, como si no hubiera un debate, como menciona Lorenzo, entre esas dos posiciones. Avalan la elección sin mayores argumentos jurídicos, estadísticos, de ciencia social. Nos queda la duda, y esto es muy desafortunado por el siguiente, y ya lo he comentado en otros espacios, creo que te comenté contigo, Carmen, en CNN hace un par de días. Uno de los grandes logros del sistema democrático mexicano desde hace 20 años es lograr institucionalizar la izquierda. La reforma electoral en 1977, la de 86, la de 90, la 93, 94, 96, la definitiva supuestamente, lo que lograron era ir incorporando la izquierda y la oposición en general dentro de las vías institucionales. Este fallo realmente, como nos deja la duda, deja la certeza, lo que está haciendo otra vez es empujar esa izquierda hacia la calle, y nos van a esperar muchos años muy difíciles. Yo digo, hago una propuesta, les convoco a Lorenzo y a Carmen y a los demás que nos están escuchando a hacerlo. Yo digo que nosotros, los académicos independientes, las ONGs, los periodistas, podemos hacer un ejercicio de hacer nuestra propia investigación, un poco hacer lo que el tribunal no hizo, no quiso hacer, no pudo hacer, ¿no? Investigar realmente cuáles fueron las condiciones, hacer esa memoria histórica, en tratar de construir la verdad histórica. Hay un evento mañana muy importante convocada por la UNAM, el Laboratorio de Transparencia que dirige la doctora Sandoval, que va a haber un debate sobre una parte de esto. Por ejemplo, varios medios, yo entiendo que tú, Carmen, mismo, el Universal, Proceso, han hecho una solicitud al IFE de acceso a las boletas electorales de las actas, ¿no? Esto para saber, no tanto si ganó el Observador o ganó el Calderón, más es difícil contar los 41 millones de boletas otra vez, pero
pero nada más para tener más certeza sobre las condiciones de la elección, o sea, realmente qué tan frecuente fue eso de las boletas de más y de menos, ¿no? Nosotros los ciudadanos al final de cuentas cosa que no vas a tenemos poder derecho, saber si no tienes, perdón, John, si no tienes la lista nominal, por cierto. pero obviamente lo que se pidió también es la lista nominal en una versión pública, ¿no? Hay una versión pública de la lista nominal que puede dar el IFE sin las direcciones nada más para saber quién votó, quién no votó. A ver, entonces, es un ejercicio muy importante ciudadano para que nosotros podemos también exigir cuentas y tener transparencia de los organismos electorales, porque al final de cuentas en una democracia nosotros los ciudadanos somos los que tenemos el derecho a saber, y este fallo del tribunal nos deja con mayor urgencia este gran papel, ¿no? Perdón, Carmen, solamente la gran virtud del dictamen, creo, es que pone sobre la mesa muchos de los que son los puntos necesarios para la próxima reforma electoral, que ya es inminente. Y solo una última discrepancia brevísima con John. Ya la última, porque faltó tiempo, sí, nada más por eso. Pero habrá oportunidad de seguirla recreando. Es cierto, la gran virtud de la transición política en México comienza con la incorporación de la izquierda a la vida institucional, con la apertura de espacios a la vida institucional, pero también es cierto que la vida democrática es una vida de responsabilidad de todos. Decir que un fallo orilla a sacar a la izquierda, a volver a la calle, es de una gran irresponsabilidad, sobre todo pensando que esa izquierda es la segunda fuerza política del país, con la segunda bancada más importante en la Cámara de Diputados. Hay la democracia no es nada más, es una responsabilidad colectiva e implica ciertas reglas del juego, y esas reglas fueron aceptadas por todos, y conforme a esas reglas hay que jugar. Y por eso es importantísimo que creo que López Obrador, tarde o temprano, reconsidere el camino, porque él puede convertirse en un gran interlocutor de las instituciones. Pensar en el desconocimiento de las instituciones es simple y sencillamente pensar en el aniquilamiento del sistema democrático. ¿Te sentiste aludido? Evidentemente aludido. No fue aludido. Yo creo que en cierto sentido las preocupaciones sobre el acatamiento de la falla del tribunal están exagerados por el siguiente: el actor que tiene que acatar el fallo es el gobierno. O sea, no, a ver, Lorenzo, por favor, déjame terminar. El que tiene que acatar el fallo es el gobierno, porque el presidente electo, el que entrega el poder al presidente electo es el gobierno de la República. Entonces, el que tiene que acatar en primer lugar, más importante el fallo, es el presidente de la República, y ya lo está haciendo, y va a haber una transición pacífica del poder. Peligro estaríamos si el presidente en turno estuviera, no, yo no quiero entregar el poder a este señor que fue presidente. No, eso es un golpe de Estado. Exacto, es de lo que está hablando López Obrador. López Obrador no tiene ningún poder de mando militar ni poder de gobierno para hacer un golpe de Estado. O sea, él puede declararse presidente con toda su libertad, y eso no es un desacatamiento al tribunal. El tribunal es un órgano jurisdiccional que ordena al gobierno a entregar el poder, a transferir el poder al otro poder. López Obrador es otro asunto. Él puede hacer sus movimientos, hacer lo que guste, pero el que tiene que acatar es el presidente. Al final, bueno, oye, no es cierto lo que estás diciendo, John. Te invito a que leas el COFIPE. Los partidos políticos son entidades obligadas. Tan es cierto que si desacatan espérame, déjame acabar. Tan es cierto que si desacatan una orden del tribunal, son sujetos a sanción e incluso la pérdida del registro. Pero el tribunal no ordena también, nada. No, espérame. Y también es cierto que el tribunal puede ordenar medidas de apremio a particulares. Y puede incluso llevar ante la justicia penal a particulares. Esta sentencia es una sentencia que obliga a los partidos, al gobierno sin duda, a acatarla. ¿En qué eso consistiría un acatamiento de esto por el partido? O sea, ¿qué ordena el tribunal al partido a hacer? No le ordena nada. ¿Cómo que no le ordena lo que nada? hace es nombra al presidente electo a Felipe Calderón. No ordena a López Obrador, que no es nada ahorita ni es candidato. ¿Quién le toma la protesta? Pues le toma el Congreso, el Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión está integrado por fracciones, incluido el PRD, PT y Convergencia, que postularon a López Obrador. ¿Y López Obrador qué es ahorita? Bueno, John, lo que tú estás proponiendo es que entonces las sentencias... No, lo que tú estás diciendo es que las sentencias acatan, que los ciudadanos no estamos obligados a acatar sentencias. Me parece, por supuesto, John, que sí. Ridículo. A ver. Todos estamos obligados a acatar una sentencia del Poder Judicial. Claro. Esta sentencia del Poder Judicial ordena al gobierno en turno entregar el poder al presidente electo Felipe Calderón. No hace, al Congreso de la Unión por su caso, al gobierno a hacerlo, eso sí, pero no hace ningún orden, no emite ningún orden hacia los partidos políticos ni hacia López Obrador. Entonces, eso es una cuestión, si en este fallo ellos dijeran, mira, López Obrador tiene que pronunciarse perdedor de esta campaña, en el COFIPE decir eso, ahí, si no lo hiciera López Obrador, eso sería un desacatamiento de la sentencia, pero el que tiene que acatar esa sentencia es el gobierno en pleno, incluyendo el Congreso,
si tienes razón, el PRD está, en la coalición está en el Congreso, ellos tendrían que participar en cierto sentido en la toma de posesión, ahí legalmente procedería algo ahí, pero en general no está metiendo órdenes hacia los actores sociales. Pero hay una cosa que se llama sistema jurídico, John, por supuesto. y esta sentencia forma parte de un sistema jurídico que nos obliga a todos. Bueno, Por ejemplo, nos obliga. Yo no